acerca de la comunicación. Alguien dijo que la comunicación es encarnación. Y antes de iniciar el programa, que compartí algo con la hermana Keila, ¿no? Acerca digamos, de la comunicación en cuanto a las herramientas que se utilizan. Entonces, a veces solamente cuando hablamos de comunicación nos ocupamos únicamente de los métodos o las herramientas, pero la comunicación es mucho más que eso, ¿cierto? La comunicación es más que los métodos que se utilizan, porque la comunicación es un proceso, es algo así como un conjunto de relaciones donde los medios, estos medios de comunicación social, tantos y diversos que hay, son solamente meros recursos técnicos para establecer lo que es en sí la comunicación. Entonces, la comunicación es acercamiento, básicamente, porque la comunicación, digamos, es el deseo, es la expresión del deseo de acercarnos. Eso es comunicación también. Y cuando vemos, por ejemplo, en el Génesis, en la creación, vemos, por ejemplo, en el relato de la creación, vemos un Dios cuya palabra no es un mero discurso, sino que es un acto productivo. Y es bueno, pastor, considerar de pronto la comunicación desde ese aspecto. Es decir, la palabra de Dios en principio no es meramente un discurso, sino que se trata de un acto productivo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, por eso, por ejemplo, el profeta Isaías, allí en el capítulo 55, hablando acerca digamos, del carácter productivo de la palabra de Dios, dice el versículo 11 allí, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié, para que la envié. Entonces, es obvio que la comunicación es más que la expresión de un discurso, sino que tiene que ser necesariamente un acto productivo. Es decir, tiene que producirse algo, así como cuando Dios habló, se produjo algo. Entonces, la comunicación debe producir, debe dar como resultado, generar lo que nosotros esperamos al comunicarnos, ¿cierto? Establecer un contacto y que esa comunicación produzca un impacto positivo en aquellos con quienes nos comunicamos nosotros. Los seres humanos fuimos creados para vivir en relación con base en la comunicación. Es decir, nosotros no podemos prescindir de ella. Siempre vamos a tener la necesidad de comunicarnos. Y Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Y precisamente, digamos que la gloria de esta vida y lo máximo en esta vida ocurre cuando el hombre logra establecer comunicación con el Dios eterno. En la medida que nosotros nos comuniquemos con Dios, es vida para nosotros. Es decir, que el hombre está vivo y tiene verdadera vida cuando logra establecer esa comunicación con el Dios eterno. Por eso es lo más importante, lo que sostiene y mantiene nuestra vida espiritual, es comunicación, pastor. Si no hay comunicación con el Dios eterno, no hay vida en nosotros. Y muchas cosas no se van a dar y nosotros
vamos a ser personas que no vamos digamos, a ser de utilidad en este mundo y vamos a carecer de una verdadera misión, de una misión que ennoblezca, que engrandezca, solo en la medida que nosotros podamos mantener la comunicación con el Dios eterno, es cuando podemos vivir realmente en plenitud. Por eso es que la caída dañó precisamente la comunicación entre el hombre, su creador y su prójimo. Ese es uno de los estragos de la caída, pastor, que rompió la comunicación que el hombre tenía con Dios. Y cuando el hombre perdió la comunicación con Dios, es cuando se desencadenaron toda esa serie de males sociales que conocemos nosotros en el día de hoy y que cada vez más se agudizan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la comunicación es algo importantísimo, esencial, imprescindible. Es necesaria la comunicación para la supervivencia humana, para la convivencia en pareja y para mantener las buenas relaciones. Es precisamente, pastor, digamos, de una buena o mala comunicación, de ahí va a depender la autoestima de las personas, la identidad que las personas tienen y también la personalidad de cada uno. Y es a través de la comunicación que nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, los valores, los sueños, los proyectos, los estados de ánimo y muchas cosas más. Así que podemos decir que es imposible dejar de comunicarnos, que de una manera o de otra siempre nos estaremos comunicando. Es más, el silencio es una forma de comunicación también, paradójicamente, ¿verdad? El silencio le comunica a alguna persona, por ejemplo, a veces la esposa nos puede decir a nosotros, pero no me dices nada, te quedas callado. Y en ese sentido, pues nosotros los esposos somos los que más errores cometemos y más fallamos al respecto, ¿cierto? Pastor, con respecto a lo que usted decía, que Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre, me gusta mucho el caso del tabernáculo. Dios fue el que encomendó, ¿verdad?, a Moisés que hiciera el tabernáculo, porque en realidad el que propuso, el que quiso, el que dio siempre la iniciativa de poder entablar una conversación, una comunicación con el hombre es Dios. Aún siendo Dios, estando en su trono, y no necesitando de nosotros. Pastor Samuel, la definición que nos ha dado acerca de la comunicación me resulta muy interesante. Sí. Ha tocado algunos aspectos que son verdaderamente de relevancia, como el aspecto teológico, cuando habló acerca de la Trinidad y de la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que entre ellos ha existido una comunicación. Por otro lado, mencionó que en la comunicación siempre hay una productividad, o sea que se produce algo. Tiene que haber un efecto. Hay un efecto, ¿no?, en la comunicación. Es decir, que si nosotros no encontramos la respuesta de nuestro interlocutor, del receptor, entonces definitivamente no podríamos estar hablando de una buena comunicación. Eso, si lo hablamos desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. También mencionó la importancia de la comunicación por el hecho de que si no nos comunicamos, en este caso ya centrándome en lo espiritual con nuestro Dios, pues vamos a carecer de lo esencial, de lo fundamental, de lo más importante, que es tener esa comunión con nuestro Dios, y es precisamente lo que el Señor siempre ha querido con el hombre. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no sabemos
comunicarnos, cómo nosotros rompemos con esos errores o acabamos con esos errores, porque el no comunicarnos correctamente, el no ser asertivos. Por ejemplo, en el caso mío, cuando abrimos el programa, mencioné que utilicé un lenguaje que mi hijo desconocía y que definitivamente no me estaba captando, no me estaba entendiendo lo que yo quería decirle. Entonces, me parece muy importante hablar de esa comunicación que es asertiva. Usted nos ha definido qué es la comunicación, pero ¿qué podríamos entender como comunicación asertiva y qué son específicamente la asertividad y la efectividad en el proceso de comunicación? Sí, cuando estamos hablando de asertivo, digamos, estamos refiriéndonos a dar en el blanco, a acertar. Y cuando hablamos de comunicación asertiva, básicamente lo que queremos decir es ese tipo de comunicación a través de la cual logramos manifestar a otras personas de manera simple, clara y oportuna lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos o sencillamente lo que nosotros pensamos. El ser asertivos en la comunicación es una habilidad y que debemos nosotros cultivar, que debemos propender, porque es una habilidad social de un gran valor, porque precisamente muchos problemas se dan y conflictos por falta de una comunicación asertiva. Esa comunicación asertiva está asociada con esa inteligencia emocional y esa capacidad para comunicarnos con otros de manera eficaz. Por ejemplo, cuando logramos transmitir un mensaje sin tener que recurrir a la agresividad para tratar de comunicar nuestras ideas. No se trata tampoco de retraernos nosotros y encerrarnos en una actitud pasiva que nos impida comunicar lo que sentimos. Eso es contrario a la asertividad en la comunicación. Si hay algo importante en esto de ser asertivos al comunicarnos, yo pienso que la palabra clave aquí es equilibrio, porque con este tipo de comunicación asertiva lo que nosotros tratamos es de comunicarnos de manera clara y ser objetivos en el punto de vista que nosotros estamos expresando o en la manifestación a través de hablar nuestros deseos o nuestros sentimientos y de hacerlo con honestidad. La comunicación asertiva tiene que ver con honestidad, con ser honestos, con expresarle a las personas con honestidad lo que sentimos, pero desde un plano del respeto, sin menoscabar, sin ofender o herir a otra persona en su autoestima, en sus opiniones, sin degradar a la otra persona. Así que cuando se busca una comunicación asertiva, lo que estamos tratando es de evitar esos errores frecuentes en la comunicación, que son, por ejemplo, los ataques personales, reproches, ofensas, burlas. Las burlas, exactamente, que lo que hacen es dificultar la comunicación. Son asesinos de la comunicación. La invalidan, la hacen inefectiva. Entonces, por ejemplo, digamos que alguna persona nos está debiendo algún dinero que le prestamos.
y pasa el tiempo y la persona no nos devuelve el dinero que le prestamos. Entonces, nosotros tenemos tres opciones para hablarle a la persona o tenemos tres cursos de acción al respecto. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar una comunicación agresiva en la cual le exigimos a la persona que nos pague el dinero, porque si no, algo le puede suceder o lo amenazamos de alguna forma y de pronto ese pedido de que pague la persona termina en una pelea, en insultos, en fin. Esa es la comunicación agresiva. Ahora, también existe una comunicación pasiva, donde le decimos a la persona que, bueno, si no nos quiere pagar, pues bueno, no importa, bueno, está bien, si no me quiere pagar, pues no me pague. Esa es una actitud pasiva, pero podemos tomar una actitud asertiva, en la cual le recordamos a esa persona que nos está debiendo un dinero, utilizamos palabras respetuosas, sin levantar nuestra voz, le preguntamos a la persona por qué razón no ha podido pagar, qué dificultades tiene, qué situaciones le han impedido pagarnos ese dinero, y a través de esa comunicación asertiva, simplemente digamos como que buscamos un nuevo plazo, una nueva fecha para que la persona nos pague ese dinero que nos está debiendo. Entonces, mire que a veces las cosas no se dan, o simplemente hay situaciones que terminan en conflictos, en pleitos y en problemas, porque no se tiene una comunicación asertiva, como lo que usted está diciendo, pastor. Escuché en alguna ocasión a alguien que decía, y me encantó esa frase, él dijo: el pináculo de la asertividad es la intimidad. Me llamó mucho la atención eso. Es decir, digamos que estamos siendo verdaderamente asertivos en nuestra comunicación cuando se puede generar entre la persona con quien nos estamos comunicando un ambiente de intimidad. Eso que hace parte de nuestro fuero íntimo, esas luchas íntimas, por supuesto que no se las vamos a comunicar a cualquiera. Lo haremos con alguien que se ha comunicado asertivamente con nosotros y que por la manera de acercarse a nosotros y la manera de expresarse hacia nosotros ha establecido un ambiente de confianza en el cual se manifiesta la intimidad, es decir, compartir aquellas cosas que con nadie vamos a compartir. Bueno, me ha encantado esto que ha dicho el pastor Samuel. Habló de una palabra clave, el equilibrio. El equilibrio es igual a asertividad. El equilibrio, porque está la persona en el punto medio. Sí. Es decir, que no se sitúa en la agresividad, pero tampoco en la pasividad. Sino que sabe mantener el balance y comunicarse de una forma correcta. Así es. También mencionó algo que es clave y él habló de la inteligencia emocional. Sí, sí. Y eso es maravilloso porque es producto de la conjugación entre la percepción que yo tengo sobre las personas, pero también la percepción que tengo intrapersonalmente, es decir, la percepción interna que yo tengo. Es decir, que la persona agresiva es aquella persona que subestima o tiene en poco a las personas, y la persona pasiva que se sitúa en el nivel más bajo, donde es quizá menospreciada. O se siente menos. El problema está allí. O tiene miedo. El problema está en la percepción que tiene personalmente. Es decir, se siente muy mal. Sí, exacto. Esto que usted nos ha dicho, pastor, es maravilloso porque nos está hablando de un equilibrio donde sí se puede comunicar
sin tener que ser agresivo y tampoco sin caer en el otro extremo, sino que sea efectiva la comunicación, que se logren los resultados, porque usted habló de algo que es maravilloso, y es el hecho de que cuando una persona se está comunicando de forma asertiva, consigue mucho. Así Es decir, que la otra persona puede abrir el corazón, puede ser totalmente abierto, natural, espontáneo, y todo debido a una comunicación asertiva. Y esto es fundamental en el ámbito cristiano. Así es, así es. Esto es fundamental. Y yo viendo lo que está diciendo el pastor, ¿no? Sobre esos dos extremos, la comunicación pasiva y la comunicación agresiva, llevándolo ahora a lo que es la iglesia contemporánea. Bueno, no sé si es algo de las preguntas que tengo aquí, ¿no? Pero yo creo que, ¿qué cree usted, pastor Samuel Martínez? ¿A dónde se ha enfocado más la iglesia en términos generales? Hablamos de la iglesia a nivel mundial, de todas las denominaciones, ¿en la agresividad o en la pasividad? Porque yo tengo mi punto de vista en lo que yo estoy viendo a través de las redes sociales y en muchos otros medios. ¿A dónde está yendo la iglesia? Muchos están fallando en este tipo de comunicación. ¿Qué cree usted, pastor? Bien, es una pregunta muy importante. En los días de nuestro Señor Jesucristo se manifestaba exactamente el mismo problema. Existía los fariseos, a quienes podríamos situar nosotros en representantes de la comunicación agresiva. Su mensaje tendía a vulnerar, digamos, el valor de las personas. Ellos le daban más importancia a sus leyes que a la persona. Era más importante el cumplimiento de la norma que la persona en sí, que el valor que tenía, que lo que ella misma pensaba. Por otra parte estaban los saduceos. Ellos eran mucho más liberales en su percepción de la teología y muy laxos en su forma de vida. Así que imagino que a ellos los podemos situar en esa comunicación pasiva donde sencillamente no lo puedes lograr, no te podemos exigir tanto porque no vas a ser capaz de lograrlo si te exigimos mucho. Y entonces la opción, lo que se opta es simplemente por la permisividad. Entonces, digamos que esa comunicación pasiva conduce a la permisividad. Entonces, en los mismos días de nuestro Señor Jesucristo teníamos estos dos extremos, pero entra en escena el Hijo de Dios para, digamos, mostrarnos el ejemplo de lo que es la comunicación asertiva. Y nosotros... es maravilloso cuando, por ejemplo, podemos nosotros mirar a Jesucristo como comunicador. ¿Cuáles son esas cosas que el Señor Jesús demostró como comunicador, de las cuales nosotros podemos aprender? Entonces, en estos tiempos también existen líderes que manejan una comunicación agresiva y también otros que manejan una comunicación pasiva. Los dos extremos son perjudiciales y lo que necesitamos es una comunicación asertiva, que es la presentación del mensaje del Evangelio, de la verdad del Evangelio, porque el Señor nos ha encomendado la tarea y usted sabe, pastor, que digamos, de las tareas más difíciles que existe en este mundo es decirle la verdad a alguien. Sí. Eso no es nada fácil. Y el Señor nos encomendó a nosotros esa tarea. Pero por supuesto que nos corresponde a nosotros eso que estábamos mencionando acerca de eso que usted mencionaba ahora, pastor, esa inteligencia emocional
para poder distinguir y encontrar las palabras precisas y adecuadas para expresar la verdad de Dios sin restar nada del mensaje que el Señor nos encomendó a decir, pero tampoco que utilicemos esa verdad para herir a los demás. Me encantan las palabras que el apóstol Pablo le expresa a su hijo en el ministerio, Timoteo, en su segunda epístola, en el capítulo 2, el versículo 15. Es un versículo que a mí me encanta. Le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que no es sencillamente el hecho de que Dios me llamó a predicar este evangelio y que no hay nada que yo pueda hacer, simplemente sentarme a esperar que Dios lo haga todo a través de mí. Pero dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay algo que te corresponde hacer como obrero que eres de Dios. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y dice que usa bien la palabra de verdad. Me encanta esa expresión de Pablo que dice que usa bien la palabra de verdad. Y Pablo dice eso porque aunque nosotros tengamos el consejo de Dios condensado en las Escrituras, aunque tengamos en la palabra de Dios la expresión de lo que Dios quiere comunicarle al hombre, a pesar de que está contenido el pensamiento de Dios en las Escrituras, sin embargo podemos hacer un mal uso de ellas, de las Escrituras. Y cuando hacemos un mal uso y una mala presentación de la verdad de Dios, pues entonces los resultados van a ser contraproducentes. Que usa bien la palabra de verdad. Esto definitivamente nos confronta, Pastor Samuel, porque a veces creemos que decir las formas o decir la verdad, porque a veces hay un argumento, hay una excusa que muchas veces se utiliza, es que yo estoy diciendo la verdad, yo soy muy sincero. Exacto. Y como yo soy tan sincero, pues tengo que decirlo como salga. O sea, ¿no? que por ser verdad no importa la forma. No importa, exactamente. Sí. Entonces es como que yo dejo de lado la forma y me olvido de eso por completo y no me importa si hiero, si ofendo, por la excusa, la excusa de que estoy diciendo la verdad y que estoy siendo sincero. Hay una frase que yo de vez en cuando recuerdo, lamentablemente no sé quién es el autor de esa frase, pero dice algo así: la generosidad y la moderación, si no están, la generosidad y la sinceridad, si no están templadas por la moderación, conducirán a la ruina. Es una gran verdad. Y me gusta esa frase. Excelente frase. Hay personas que no se moderan en la sinceridad, entonces creen que pueden expresar todo lo que piensan. Todo lo que piensan, todo lo que creen y lo que piensan sin ningún filtro. Y cuando hablamos de una comunicación asertiva, es precisamente encontrar el equilibrio de decir la verdad, de ser sincero, pero no estoy dañando a nadie, no estoy perjudicando a nadie, no estoy ofendiendo y cayendo en la agresividad. Ahora bien, el interlocutor o el receptor puede ser que aunque yo esté siendo asertivo, no reciba el mensaje porque no le gusta el fondo. Y se puede sentir ofendido porque están hablando con la verdad a pesar de que el comunicador está siendo asertivo. No le agrada. No le agrada. Ya eso es un problema. El mensaje, ya ese es el problema. Lado,
del interlocutor, del receptor. Pero en lo que concierne a nosotros, pienso que deberíamos hacer todo el mayor esfuerzo de no caer en los excesos, porque creo, Pastor Samuel, que si hablamos, por ejemplo, de los errores, podemos ir a práctica, ¿no? Para ¿no? que los... Desde el punto de vista ya más práctico, Pastor sí. Samuel, pienso que hay muchos errores que nosotros observamos que se están cometiendo, que se dan y que los encontramos en cristianos y que lo vemos por las redes sociales o en distintos medios, la radio, la televisión, las redes sociales. Y ahí es cuando nosotros deberíamos detenernos y hacer un análisis de cómo yo estoy comunicando, lo que decía usted, la verdad del evangelio, cómo yo lo estoy presentando. Estoy cayendo en el extremo que caían los fariseos, de ofender, de dañar, de perjudicar. Estoy cayendo en el otro extremo de ser pasivo y no presentar la verdad. Para congraciarme con otros. Sí. O estoy siendo equilibrado, estoy presentando la verdad, pero de una forma efectiva, de una forma asertiva. Y yo considero que llegar al equilibrio cuesta, porque tenemos que dejar a un lado la subjetividad, nuestras emociones, muchas veces hasta nuestros sentimientos y predisposiciones. Moderar nuestro yo, nuestro carácter tiene que ser moldeado por el Señor para que podamos ser vasos útiles y podamos simplemente ser ese instrumento donde fluya literalmente la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque si en la palabra de Dios que estamos dando permeamos allí nuestros sentimientos, pastor, nuestra voluntad, nuestra forma de pensar o nuestras amarguras, ¿verdad? Nuestro razonamiento, que por mucho que tengamos la razón porque alguien me hizo daño, a mí no se me atribuye el hecho de hablar de esa manera, a pesar de que yo pueda tener esa predisposición. Entonces, el hecho de ser una comunicadora asertiva, que eso pues va a producir en mí en que yo tenga que ser dominada y controlada totalmente por el Espíritu Santo, amén, que el Señor controle mi carácter, que controle mis emociones y mis impulsos, para que a través de esa comunicación solamente fluya la palabra de Dios y no fluya lo que soy yo. Así es. Y bueno, creo que hay alguna pregunta que no he contestado aún, y es, digamos, la relación o el vínculo que existe entre comunicación asertiva y comunicación efectiva. ¿Es sí. lo mismo? ¿Hay alguna diferencia entre lo uno y lo otro? Yo considero que la comunicación asertiva es solamente parte de la comunicación efectiva. Ya. Y no necesariamente lo que estábamos mencionando ahora. El hecho de que hayamos sido asertivos en la manera de comunicarle a alguien lo que pensamos o lo que necesitamos decirle, no significa necesariamente que hemos sido efectivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la comunicación efectiva no se da simplemente cuando yo logro comunicar de la mejor manera el mensaje, sino cuando yo obtengo la respuesta deseada de la otra persona. Entonces, ahí sí estamos hablando de comunicación efectiva. Y una comunicación es efectiva cuando el mensaje que se desea comunicar o que comunicamos llega a la persona, es recibido por la persona. La comunicación es efectiva cuando se logra el propósito, digamos, tanto de lo que se quiere transmitir como también de lo que se pretende recibir como respuesta de la persona con quien nos estamos comunicando. La comunicación efectiva no es unilateral, o sea, solamente de este lado, sino que la comunicación efectiva estimula la retroalimentación. Es decir, cuando también como comunicador yo estoy abierto a cualquier aporte que pueda hacerme la persona a quien yo le estoy comunicando algo. Es decir, estoy abierto a recibir de esa persona también lo que de pronto yo necesito aprender, porque todos, como decía
usted, pastor, al inicio, estoy tratando, lo estoy intentando, ¿cierto? Si a mí me hicieran la misma pregunta, yo respondería de la misma manera. Te estás comunicando efectivamente, pues lo intento, estoy tratando, ¿verdad? Porque, Pastor Samuel, a veces quizá, ¿no? Uno está persiguiendo un objetivo, uno quiere lograr algo, pero con la forma que uno ha utilizado para comunicarse, al no ser la adecuada, la indicada, Sí. no obtiene la respuesta del receptor, no obtiene la respuesta que uno ha anhelado, la que Sí. uno desea. Y Así el es. problema está en esa forma, Por eso- en la actitud. Por eso es que es importante la forma, como decía el pastor. Claro, es importante porque quizás yo interiormente yo estoy persiguiendo un objetivo que no lo estoy alcanzando por la forma. Y entonces hay resistencia del receptor, hay una barrera, Así hay es. una muralla que se erige y no hay resultados. Mm. Por eso la importancia precisamente, Pastor Samuel, de aprender a comunicarnos y por supuesto estamos intentándolo, estamos tratando de mejorar siempre porque como decía la hermana Keila, a veces en nosotros emergen esas emociones, esos razonamientos que quieren protagonizar y entonces el proceso comunicativo no se da de la forma efectiva como nosotros lo quisiéramos porque ha prevalecido la emoción en nosotros, quizás El yo, ha prevalecido el yo, el ego, eso ha prevalecido y por supuesto que creamos una percepción muy negativa. Y Así nosotros es. no estamos como reflejando lo que deberíamos reflejar como hijos de Dios. Y quizá personas que están del otro lado observando nos dicen, pero ¿y esa persona es un hijo de Dios? ¿Esa persona es un pastor? ¿Esa persona es cristiana? Porque con la forma en la que se comunica, de la forma en cómo se expresa, no lo parece. Es Sí, totalmente incongruente. Así es, no así tiene es. sentido. Así Entonces, hay muchísimos errores, Pastor Samuel, que nosotros podríamos mencionar. Usted podría hablarnos de esos errores que se observan. Ejemplos prácticos. Bueno, mientras usted expresaba ese comentario, estaba pensando en nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de asertividad en la comunicación, como cuando el Señor se acerca a la mujer samaritana. Digamos que humanamente hablando, esta conversación, si lo vemos desde el punto humano, iría a terminar mal. Jesús se acerca a una mujer con la que existe una barrera cultural. Existía de muchos años un odio y un rechazo mutuo entre judíos y samaritanos. De por sí que esas barreras presentan a veces una dificultad insuperable para la comunicación. Y a veces nosotros simplemente debido a esas barreras de tantos años nos cohibimos de establecer una comunicación. Pero el Señor está dispuesto ese día a romper esa barrera. Y el Señor, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? Uy, es decir, sin utilizar malas palabras, le dice, hasta 5 maridos has tenido y con el que ahora estás tampoco es tu marido. O sea, sin utilizar los términos que describen esa condición, el Señor lo hace de una manera magistral para que esta mujer sencillamente acepte su realidad y su verdad. Amén. El Señor le dijo la verdad a ella. Amén. Y ella terminó aceptando la verdad y diciendo, no será este el Mesías prometido. Y se convierte en esta mujer en una predicadora del mensaje.
en una propagadora del mensaje del evangelio. Y Pastor, sencillamente es el resultado de una comunicación asertiva, de una verdad dicha como debe ser. y me llama mucho la atención ese ejemplo que nos presenta el pastor Samuel, porque el Señor Jesucristo comenzó como de a poco, ¿no? De menor a mayor, supo entablar esa comunicación, fue muy asertivo desde el comienzo hasta el final. Dame de beber, asertivo, acertó el momento, acertó la circunstancia. La mujer estaba buscando agua. O sea, nuestro amado Señor Jesucristo ha sido el mejor comunicador de todos los tiempos aquí en la historia. Exactamente. De la humanidad. Hay una verdad maravillosa aquí que nosotros pues reconocemos tan valiosa, sobre todo en el área de la consejería, ¿cierto? Es decir, hay una puerta que se llama intimidad. Yo no puedo abrir esa puerta con mi fuerza. La puerta de la intimidad se abre desde adentro. Es decir, yo no puedo forzar a alguien a que me exprese su intimidad. Sencillamente, yo debo, digamos, a través de la asertividad, llegar a ese punto donde la persona abre la puerta de la intimidad y se sincera con nosotros. Porque hubo un momento y el Señor no llegó de una vez hablándole a la samaritana de la realidad de su pecado y de esa vida que había vivido ella, de pasar en los brazos de los hombres. Entonces el Señor simplemente, como decía usted, fue de a poco hasta que llegó a ese punto, hasta que Él considera que las circunstancias están dadas para ir más allá. Y eso es finalmente, dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros podemos aconsejar a alguna persona y nosotros sencillamente, por ejemplo, en el área de la consejería, el éxito de la consejería no es que pasamos un rato ameno y agradable hablando. El éxito de la consejería está cuando llegamos a la verdad, porque solo la verdad libera. Pero hay un proceso para llegar a esa verdad. Es decir, llegar a ese punto donde la persona nos dice su verdad, nos cuenta la verdad. Y aunque es un mal ejemplo, pero por ejemplo, miremos en la escritura la manera como Dalila llegó a la verdad de Sansón, cómo esta mujer fue paciente y aceptó que el mismo Sansón se riera de ella y jugara con ella y de pronto hasta se burlara de ella, pero ella fue paciente hasta que llegó al punto donde este hombre le descubre su verdad. Entonces, digamos, aplicado a nuestro trabajo, el éxito está ahí. Por eso muchas veces en alguna sesión de consejería salimos como un tanto derrotados y tristes, porque nosotros sabemos en el fondo de que lamentablemente no se llegó a la verdad y la persona no fue sincera acerca de lo que realmente le ocurre y la razón fundamental de su problema. Y mientras tanto no conozcamos esa verdad, pues esa persona no puede ser libre, no vamos a poder ayudarle. Tenemos las manos atadas para ayudarle a esa persona. Amén, tremendo. Y con respecto a Jesús, con los fariseos, esa comunicación fue totalmente asertiva y la vemos muy tajante. Algunos la pueden considerar como una comunicación agresiva. ¿Qué cree usted, pastor? Bueno, ese es un caso, y estaba mirando precisamente la palabra de Dios cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, más exactamente, cuando el Señor está tratando de establecer una comunicación con los fariseos, pues Él siempre encuentra una barrera en ellos. Y entonces ellos terminan ofendiendo al Señor
le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y entonces me llama la atención estas palabras que dice Jesús. Él les pregunta a ellos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice el Señor a los fariseos. ¿Por qué ustedes no comprenden las palabras, lo que yo le quiero decir a ustedes? Entonces eso, por supuesto, mis hermanos, nos enseña a nosotros una gran verdad. Y es que aunque nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance y aunque nosotros tratemos de ser lo más asertivos posibles al hablarle a alguien, sencillamente hay ocasiones donde por más asertivos que seamos, esa barrera, ya le digo, la puerta se abre desde adentro, desde dentro, y nosotros no podemos tumbar la puerta para entrar. Así es. Entonces, es decir, si la persona no abre la puerta, pues nosotros no podemos forzarla. Sencillamente, la salvación se trata de eso, la ayuda de alguien, cuando la persona abre voluntariamente la puerta para reconocer su necesidad, para expresar su necesidad, entonces puede existir esa ayuda. El Señor les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, dice el Señor. A mí que les digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, esa es una gran realidad, una triste realidad, que a veces, por muy asertivos que nosotros pretendamos ser, lamentablemente, la puerta no se abre. Tremendo esto, pastor. Si el Señor Jesús no irrumpió, ni tampoco, ¿verdad?, hizo violencia a las puertas de los corazones, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Y a veces tanto orgullo que hay y confundimos la autoridad espiritual con la agresividad y queremos a veces romper las puertas, ¿verdad? Y a veces respetar a esas personas que están escuchando la palabra de Dios. Interesante. Vamos ahora a saludar a la audiencia que también forma parte de este programa. Tenemos a la hermana Rubí Montes, que está enviando saludos desde Tarragona, España. La pastora Laura Villegas, que es misionera en Puerto Rico y una hermana muy querida en toda Venezuela. Está enviando muchos saludos. Dice, como siempre, un interesante tema. Yo creo que una buena comunicación es el secreto de una buena relación interpersonal. Un abrazo del Señor. Amén, amén, Pastora Laura, un abrazo desde aquí también para usted. La hermana Dolores Brea, de creyente de aquí de Oviedo, está viendo el programa y dice, yo quiero aprender, amén. Eduardo Hurtado desde Colombia nos escribe. Nevis Guerra desde Venezuela también nos está escribiendo, qué bendición. La hermana Marta Lidia López desde Guatemala. Miguel Ramos desde Valle Cartago, Iglesia Santa Ana, nos envía muchos saludos. Anderson Vélez también enviando saludos al pastor Samuel, dice que qué gran gozo mi pastor Samuel David Martínez Vargas, amén. Yu Ting Lee está enviando saludos desde Salamanca, amén. Dios bendiga a nuestros hermanos y a los pastores de Salamanca. Amén. Estamos orando mucho por el pastor de Salamanca y el Señor ya lo está levantando, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, de esa enfermedad terrible, de este COVID, pero el Señor le está dando la victoria y ya salió del peligro y ahí estamos, seguimos clamando por el pastor Edinson. Muchos saludos para el pastor Edinson y su amada esposa y para toda la iglesia de amén. Salamanca. También se envía saludos a la hermana Zenaida Romero, que es la madre del pastor Osvaldo, de mi esposo. Dice, Dios les bendiga. Interesante e edificante el programa de esta noche. Saludos al pastor Samuel Martínez, que Dios los bendiga más. Seguimos viendo aquí a Mira Chávez, nos envía saludos desde Castellón. La hermana Rubiela nos envía saludos desde aquí en Oviedo, creyente de la iglesia. Erika Roxana, amén. La hermana Laura Villegas dice, bueno, la verdad, pastor Osvaldo, usted tiene voz de locutor. Cuando estábamos hablando del tema de la locución. Amira Chávez Córdoba también nos está enviando muchos saludos. Natalia Zapata, seguimos aquí.
Seguimos. El pastor Wilber Monzón desde Guatemala está enviando muchos saludos al programa, enviando saludos para nosotros. También envió saludos al pastor Samuel Martínez. Amén. Que Dios le bendiga al pastor Wilber Monzón y a su esposa, que es mi hermana, Sarí Vergara de Monzón, que también envió muchos saludos al comienzo del programa, pastor. Así que también le envió saludos a usted. Y ellos nos escriben desde la iglesia de Lomas, en la ciudad de Guatemala. Que Dios bendiga la obra en Guatemala. Joana Pérez Soto nos envía saludos. Marta Luz Caviedes desde Colombia, de Campo Alegre, Huila. Damaris Moreno nos envía saludos también. Amén. Seguimos aquí. Buscando más personas que están enviando saludos. Lisbeth Mirella, mi hermano Joel Clemente Vergara desde Venezuela nos está enviando muchos saludos, amén. Y la hermana Amira Chávez dice, qué precioso tema, amén. César Alexander también nos está enviando muchos saludos. Marilyn Susana Vaca Gómez nos envía saludos desde Venezuela. Francisco Javier Castro, Lisbeth Mireya, María Martínez desde YouTube nos escriben, amén. La hermana Yutin desde Salamanca dice, necesitamos más sabiduría sobre la comunicación, amén. Lindania nos escribe desde Colombia. Rina Tarazona dice, algunas veces con verdad nos atrae, con hablar la verdad nos trae dificultades con las personas del mundo, diferente a la sinceridad de la comunicación con Dios, ¿no? Esas son algunas barreras que tenemos cuando hablamos con la verdad. La hermana Laura Villegas dice, hace falta el filtro del espíritu. Ella comentó esto en el momento cuando estábamos hablando, usted estaba hablando, pastor, sobre cómo debemos comunicarnos, ¿no? Y que es importante tener esa guianza, amén. Vamos a ver otras, aquí la hermana Nevis Guerra dice, qué lindo sería que siempre utilizáramos esa comunicación asertiva, esa que explicó el hermano pastor Samuel Martínez. Dijo Mejía, pero se confundió y después ya corrigió. Samuel Martínez, que no es ni agresiva ni demasiado pasiva. La hermana Rosa Hernández, creyente aquí en Oviedo, que ella estuvo en Cúcuta y fue creyente de allá también de usted, pastor Samuel. Ella le envía también saludos, amén. El hermano Carlos Solaeches, desde aquí de Asturias, creyente de la iglesia. Y bueno, seguimos aquí. Bueno, mi querida madre, la hermana Xiomara Rincón, desde Venezuela, dice saludos a los pastores Romero Vergara y al pastor Samuel David. Amén. Muchos saludos a mi querida madre, la hermana Xiomara Rincón, y a mi querido padre, si está viendo este programa, el pastor Rómulo Vergara, y a toda mi familia allá en Venezuela. Muchas bendiciones, les queremos muchísimo. Gracias, mis queridos hermanos, a toda la familia, a todos los que siempre nos apoyan, nos expresan todo el cariño y todos estos aportes que nos ayudan tanto en el desarrollo de los Amén. temas que nosotros abordamos. Pastor Samuel, usted ha mencionado a nuestro amado Salvador Jesucristo en varios momentos del programa como el maestro de nosotros, aquel que nos enseña a comunicarnos. También citó algunos pasajes de la Escritura, pero podríamos enfocarnos un poco más en si la Biblia nos enseña a nosotros a comunicarnos de forma efectiva, de una forma eficiente, porque alguien pudiera decir, bueno, están hablando acerca de la comunicación y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Sí, seguramente. ¿Cómo es eso de comunicación asertiva? Sí. ¿Cómo es ese asunto? Eso no está en la Biblia. Sí, nos pueden confrontar, que hoy, ¿dónde está ese tema? Entonces, eso no es doctrina. Eso está fuera de todo lugar, pero la Biblia nos habla sobre esto. ¿Qué nos dice usted? Desde que iniciamos la entrevista, estamos enfocando la comunicación a la luz de la palabra de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de manera que nadie puede negar, digamos, la inseparable vinculación que tiene la comunicación en las Escrituras y en lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros y a través de la historia. Usted mencionaba acerca de algunos errores, ¿cierto? Sí. En la comunicación que se pudieran citar. Yo diría, pastor, que uno de los errores es el hecho de que algunas personas
se han equivocado con respecto al propósito. Y es que algunas personas sencillamente creen que si yo me siento bien diciendo esta o aquellas verdades, significa que está bien. Y significa que lo he hecho bien sencillamente porque me sentí bien diciéndolo. Y a veces un predicador puede medir su efectividad por cómo se sintió él. No, ese mensaje fue algo tremendo porque yo me sentí muy bien dándolo. Y sucede que esa no es la base sobre la que se puede medir el éxito de la predicación. Porque nuestro Señor Jesucristo predicó y enseñó para cambiar y transformar vidas. Entonces, el que yo me sienta bien dando el mensaje no necesariamente quiere decir que se está logrando el objetivo. Y entonces a veces ese es uno de los errores, que nos desviamos de la razón principal del ser de la predicación. Es decir, no me quedo contento por el hecho simplemente de que dije la verdad, sino que voy a estar feliz y satisfecho cuando yo veo que esa verdad fue recibida por la persona o las personas a quien les prediqué esa verdad y que hubo una respuesta de ellos, es decir, en la que expresan que ese mensaje logró cambiar algún paradigma que tenía, alguna forma de pensar, algún prejuicio, que de alguna manera ese mensaje transformó su vida. Yo recuerdo en una ocasión que estuve en una convención en Venezuela. Creo que fue en el sector de en La Grita, una convención allí. Eso fue hace mucho tiempo. Pero antes de esa convención, hacía años que fui a compartir una enseñanza, era un retiro de jóvenes, una confraternidad, y compartir la enseñanza, y pasaron varios años después que volví a la convención, y recuerdo una hermana que se acercó y me saludó, me dijo: Dios lo bendiga, pastor, y me dijo: hasta el día de hoy yo recuerdo esa enseñanza que usted compartió, recuerdo muy bien algunas cosas puntuales que usted dijo, y sencillamente quiero darle las gracias por haber dado esa enseñanza, porque realmente fue una bendición para mí, cambió mi vida. Eso, hermano, es de los momentos más satisfactorios que he tenido en mi vida, porque cuando el mensaje que predicamos logra transformar, logra producir algo en las vidas, entonces es cuando se está logrando el objetivo. Algunas personas piensan que el éxito de la predicación está en la efusividad con la que yo expresé el mensaje, pero algunas veces las personas pueden mostrar efusividad al recibir alguna predicación. Hay verdades, mis amados hermanos, que no nos hacen brincar ni saltar. Hay verdades que no nos hacen hablar en lenguas ni danzar, pero hay verdades que se clavan en el corazón. Palabras que alguien dijo sin vociferar, sin una manifestación efusiva de los ánimos, pero son verdades que se meten profundo en el corazón y son frases que nos llegan al alma y que motivan y propician cambios en nuestras vidas. Entonces, que nosotros entendamos esa verdad, que no se trata tanto de efusividad y de manifestación de las emociones, como de expresar esa verdad ungida con el Espíritu Santo de Dios que toca el corazón. Por ejemplo, digamos, cuando Pedro negó al maestro, y cuando Pedro está
terminando de hacer su tercera negación de Jesús, ocurre algo allí. Y es el hecho de que Pedro se termina de negar al maestro y se encuentra con la mirada del Salvador. Pedro no necesitó una predicación que lo instara al arrepentimiento, ni siquiera una frase de reprensión de parte del Señor. Solamente bastó una mirada. Y esa mirada lo condujo, lo hizo que Pedro saliera corriendo de ese lugar para buscar un lugar donde llorar y pedir perdón a Dios. Entonces, a veces una verdad, una palabra, dice, por eso dice Proverbios, que la palabra dicha como conviene, cuán buena es. No sé si Amén. Mi hermano Osvaldo. Amén. Aquí estamos escuchando. Entonces, digamos, ese es uno de los, digamos, de los errores que a veces se cometen. ¿Qué más podemos decir? Sí, me gustaría que nos hablase de algún otro error. Usted ha mencionado uno que es fundamental. Ese error, el caer en ese error sería una terrible desgracia para nosotros, ¿no? Por eso digo que es tan importante el que usted lo mencione. Pero ¿qué otros errores? Porque es que la hermana Keila decía que estamos en el tiempo donde se ve cada día más y más el auge de las comunicaciones. Sí. Estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de los medios de la comunicación. Pero como decía el hermano, los medios, porque hablo al comienzo de los medios son importantes, pero como dice el pastor, más importante es el efecto, porque estamos hablando de que la comunicación debe ser efectiva. Ahora, como decías tú, estamos en los medios de comunicación y esto es algo que nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad. Pero precisamente como hay un auge tan grande, también, por supuesto, se filtran, se ve, se escucha a muchos hoy por hoy, pues en ese proceso comunicativo también caer en errores, como el que usted ha mencionado, que pierden el norte y pues sencillamente transmiten una verdad, pero se sienten ellos quizá a sí mismos, se sienten bien, pero no tienen en consideración a la audiencia que les está escuchando. Y así como ese, hay otros errores, Pastor Samuel. ¿Qué nos podría usted decir sobre todos estos errores? Bueno, utilizar, por ejemplo, la verdad a medias es un error también en la comunicación. Las personas tienen el derecho y nosotros la responsabilidad de comunicar la verdad de Dios, como dice la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo allí en Mileto, que hace esa despedida a los hermanos de Éfeso, donde Pablo les dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, una de las cosas que no podemos caer en ese error es de decir la verdad a medias. Algunas personas, digamos, por ejemplo, cuando evangelizamos, cuando presentamos el mensaje del evangelio, algunas veces solamente se enfatiza, digamos, en las demandas de Dios, en lo que Dios demanda. Pero el evangelio también, además de ser lo que Dios demanda acerca de nosotros, es lo que nosotros recibimos y lo que Dios está dispuesto a darnos a nosotros como respuesta positiva nuestra a aceptar el mensaje de Dios. Entonces,
yo pienso que nosotros deberíamos revisar porque, digamos, encontramos personas que según están evangelizando, pero que están dando un mensaje a medias. No es el mensaje del evangelio. Es decir, están mencionando una parte del evangelio. Yo pienso que una reflexión para nosotros los pastores sería, por supuesto, ¿no? Digamos, la comunicación de los hermanos de la iglesia tiene que ver mucho con la información que su pastor le ha dado, porque ¿qué es lo que va a comunicar el miembro? Pues la información que su pastor le ha provisto para dar. Entonces yo pienso, hermano querido, que nosotros los pastores, una reflexión es que deberíamos dedicarle tiempo a capacitar a los que van a presentar el mensaje del evangelio y no sencillamente mandarlos a predicar para que ellos digan lo que se les ocurra decir simplemente. Yo pienso que el mensaje del evangelio tiene una estructura, tiene una simetría, que por supuesto no se trata de hacer complejo lo que no es complejo, porque el mensaje del evangelio es un mensaje sencillo para todo el mundo, que lo puede entender un niño como un adulto, que lo puede entender una persona ignorante como el letrado. Pero la cuestión es, en esos términos sencillos, que la persona sepa, conozca qué es en sí el mensaje del evangelio, el mensaje completo del evangelio, para que lo podamos presentar de manera adecuada. Yo pienso que ese es un error, pastor, que hemos tenido, que de pronto como iglesia nos hemos dedicado a evangelizar simplemente, pero no hemos estructurado el mensaje para presentarlo de una manera precisa y completa, por supuesto, porque algunas personas sencillamente y muchas personas no evangelizan porque no saben qué decir. Y cuando yo no sé qué decir, pues entonces me lleno de miedo, porque el miedo surge de esa inseguridad de no saber qué decir. Así es. Pero la iglesia necesita saber que el mensaje del evangelio es un mensaje sencillo, pero que es un mensaje que debe presentarse adecuadamente para que la iglesia, para que el mundo pueda conocer y saber de qué se trata el evangelio. Ese es un detalle también que nosotros debemos tener en cuenta. Otro asunto también y otro error de la comunicación es que nosotros los pastores, los que comunicamos, los que predicamos el evangelio, no estamos puestos para hacer difícil lo que es simple, sino para simplificar lo difícil. Es eso. Es decir, cada predicador debe saber su campo de acción y debe conocer sus propias, limitaciones. Yo, por ejemplo, no me voy a sumergir en un asunto de etimología griega en una predicación, ¿cierto? Cuando de pronto no es mi fuerte, de pronto no. Entonces es eso, hacer complejo lo que es sencillo. Eso ocurre muchas veces. Entonces, lo que no es difícil es hacer que las cosas fáciles parezcan difíciles. Digamos, eso cualquiera lo hace. Hacer que lo fácil parezca difícil, pero hacer que las cosas difíciles se vean y sean fáciles de entender es, digamos, uno de los desafíos más grandes para un orador y para un predicador. Es simplificar lo complicado. Wow, eso yo considero que eso es docencia pura, pedagogía, que nuestro amado Señor Jesucristo nos dio ejemplo con las parábolas, ¿verdad? Explicar el reino de Dios con algo tan sencillo como el día a día de cada judío, con una parábola, con una historia, para que todos pudieran entender algo tan profundo como es el reino de Dios. O sea, el Señor Jesucristo
simplemente se humanó para hacerse sencillo y de esa manera comunicarse de forma sencilla algo tan hermoso y tan grande como es el misterio de los reinos del reino de Dios. Algo hermoso, hermana Keila y mi hermano Osvaldo, es que nosotros a veces olvidamos que los discípulos de Jesús tuvieron un tiempo de preparación para luego ser enviados al mundo a predicar el mensaje. Ahora, nosotros no tenemos, toda la información de esas charlas que el maestro, digamos, de esas clases de pedagogía o de esas charlas que el maestro le compartía a sus discípulos. Imagino que el maestro les hablaba acerca de la manera cómo expresar el mensaje de manera correcta, de los errores que ellos debían evitar al comunicar el mensaje. Es decir, aparte del ejemplo que tuvieron ellos en Jesús, esos 3 años que pasaron con el maestro más grande de todos. Y no es solo eso, mis hermanos, porque es que hubo discípulos, hay discípulos que no solamente fueron discípulos de Jesús, sino que fueron discípulos de otro maestro excepcional, que fue Juan el Bautista. Usted se puede imaginar, hermano, por ejemplo, en el caso de Juan el apóstol, Juan fue discípulo de el Bautista y discípulo del Señor Jesucristo. Imagínense esos 2 maestros que tuvo Juan. Sí, sí. Entonces, no debemos obviar ni soslayar el asunto de la preparación. Es decir, el hecho de que Dios nos haya llamado a algo no significa que yo no debo perfeccionarme, pulirme y tratar de presentar el mensaje de la manera más atractiva posible, conservando, por supuesto, el respeto por la palabra de Dios, la dependencia de Dios, la dependencia del Espíritu Santo y la oración y todo eso que es fundamental, pero que también existe la otra parte, porque el maestro más grande de todos, digamos que su metodología de enseñanza, por ejemplo, las parábolas que él utilizó, que es una de las, digamos, esa forma didáctica de enseñar el Señor Jesucristo, de echar mano de las situaciones más cotidianas para hacer de ello una enseñanza profunda acerca del reino de Dios. Una maravilla. Sí, sí, sí. Tremendo esto. Esto definitivamente que a nosotros pues nos está nutriendo, Pastor Samuel. Estamos aprendiendo. Leía por allí un comentario que nos dejó por allí una hermana, donde decía, yo también estoy aprendiendo, o yo también quiero aprender, decía la hermana, porque cuando yo hablo, parece que estuviera regañando. Entonces, se sinceró allí. Se abrió. Pastor, ese otro aspecto de la comunicación, ¿cierto? El tono. Sí, el tono de voz importante. Es que dentro de los factores que puedan dar como resultado una comunicación asertiva está el tono de la voz. O sea, está el respeto, está la sinceridad, está el momento, pero también está el tono de la voz, ¿verdad? ¿Cómo debemos hablar? Bueno, en mi caso, pastor, yo me confieso aquí, ya lo he dicho varias veces en varios programas, yo hablo muy rápido. Hay veces que hablo demasiado rápido y ya hasta me lo han dicho algunos de la audiencia. Y esto no es nuevo, o sea, desde que yo más jovencita, porque todavía sigo siendo joven, por favor, todavía sigo siendo joven, pero yo tenía ese problema que hablaba muy rápido. He tratado de mejorar, pero para que haya una buena comunicación tenemos que adecuar la voz de acuerdo al momento y también la velocidad de nuestras palabras. Digamos, lo que sería ritmo, cadencia, en fin. Y también, muy importante, la seguridad que nosotros manifestemos al hablar, ¿cierto? Sí, eso es algo muy importante también.
Sí, eso es verdad, porque cuando vemos a una persona que tiene titubeos a la hora de hablar, entonces no me transmite lo que me está diciendo porque simplemente no lo estoy creyendo. O sea, su condición no me está permitiendo escuchar la palabra que me dice. O sea, de verdad, cuando vayamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que transmitir esas convicciones que tenemos de que verdaderamente existe. Por ejemplo, si estoy hablando de la existencia de Dios, yo tengo que transmitir, que ellos puedan sentir que verdaderamente yo estoy segura de que Dios existe. Y podríamos extendernos, Pastor Samuel, incluso si hablásemos de los ruidos comunicacionales, que ustedes han mencionado algunos, pero podríamos alargarnos mucho más si nos metiéramos allí a analizar esos ruidos en la comunicación que perturban, que no agradan. Ya usted ha mencionado varios errores que se cometen al momento de hacer la comunicación. Mencionó uno que es cuando pues la persona habla de forma agresiva. Eso predispone, eso bloquea al receptor, lo puede bloquear. Y nosotros debemos evitar todo ese tipo de cuestiones al momento de predicar la palabra del Señor. Así es, pastor. Seguramente de pronto algunos hermanos que hayan tenido la oportunidad de predicar en alguna ocasión, otro de los errores es, digamos, cuando un predicador trae algo para decirlo en el púlpito, y obviamente, pues, esta persona lo expresa, digamos, como que lo sacó de un libro. Es decir, o sea, las personas pueden percibir cuando lo que estamos diciendo es nuestro o simplemente, digamos, lo hurtamos de alguien más. Ahora, nosotros podemos tomar, ¿cierto?, lo que alguien expresó para incluirlo dentro de una predicación. Pero el asunto terrible que me parece, pastor, es cuando hay personas que hablan cosas en el púlpito y lo expresan de una manera que las personas dicen, no sabe lo que está diciendo. Wow. No sabe lo que está diciendo, simplemente está refiriendo a algo que escuchó o extrajo de algún libro, pero ni siquiera él mismo lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo echar mano de todos esos recursos que hay, pero si yo lo voy a transmitir digamos, al auditorio, al público, a la iglesia, yo debo transmitirlo después de que lo he entendido. Pero algunos cometen el error de traer algo que alguien escribió o que escucharon y simplemente lo transmiten sin ellos mismos entenderlo. Algunas veces, por ejemplo, haciendo uso de algunas palabras que son mal utilizadas y que usted dice, esta persona realmente no sabe ni lo que está diciendo o no sabe lo que significa esa palabra y la está utilizando mal. Entonces, una de las cosas importantísimas es, o sea, necesitamos tener un contacto permanente con el diccionario. Si nuestra lengua es el español, entonces necesitamos un diccionario, lo más elemental, un diccionario de español que nos permita conocer el significado de las palabras. Necesitamos también uno de sinónimos y antónimos para saber, o sea, para expresar con otras palabras diferentes lo mismo. Como dijo alguien, la creatividad es hacer lo mismo de todos los días, pero de una manera diferente. Qué tremendo. Entonces, Pastor Samuel, comunicarse de la forma como usted nos lo ha planteado es un arte. De esa forma. Definitivamente que la comunicación llega a convertirse en eso. Es decir, o sea, tenemos personas que son especialistas que son oradores, ¿verdad?
y que no necesariamente nosotros los predicadores, pues, ¿cómo te digo? No es que tengamos que ser profesionales en el manejo del escenario y de la oratoria para poder ser predicadores o pastores. No se trata de eso, pero sí se trata, por ejemplo, en el caso que usted mencionaba, mi área acerca de la locución. Yo comencé siendo un locutor sencillamente, pero mi deseo era profesionalizarme. Es decir, no quedarme sencillamente con lo poco que sabía y hacía, sino perfeccionar ese talento que Dios me había dado. Bueno, el Señor me permitió ser productor radial, que también lo soy, y hasta dar conferencias acerca de producción radial y de locución. Sencillamente porque siempre tenía ese deseo de perfeccionarme y siempre estoy buscando, es decir, la perfección, digamos, el perfeccionamiento de las cosas tiene que ver con el ocuparnos en los detalles. O sea, si nosotros obviamos los detalles, nunca nos vamos a profesionalizar o a perfeccionar en algo. ¿Es cierto? Eso es verdad. No estoy hablando acerca de que en el púlpito hay que ser un profesional. Es decir, digamos, obviando la parte espiritual y la dependencia de Dios. O sea, yo dependo de Dios. Yo sé que necesito estar a los pies de mi Señor y suplicarle su gracia y su misericordia para poder expresar la palabra. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Y eso es claro para mí. Pero además de que necesito depender de Dios, también reconozco que Dios me ha dado una capacidad y que es mi responsabilidad perfeccionar ese talento y esa capacidad que Dios me ha dado. Es decir, Dios nos da los talentos, pero nuestra responsabilidad es perfeccionar el talento. Wow. Bueno, con estos consejos, nosotros de aquí, yo creo, pastor, que tenemos que mejorar. Esto es un reto, pastor. Tenemos que mejorar. Claro, estamos aprendiendo. Sí, Con sí. Y me encanta y quiero, yo no puedo dejar esto sin citar un versículo que me fascina, que me encanta de la palabra de Dios y que tiene mucho que ver con este tema. Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Qué lindo. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Wow. La sabiduría para expresar adecuadamente la verdad de Dios y, como dice el texto, para saber hablar palabras al cansado. Esa sabiduría viene primero de la humildad nuestra para reconocer nuestra incapacidad. Dios no va a respaldar y utilizar a alguien que cree que se las sabe todas, que es un experto y no necesita depender de él. Primero, dependencia absoluta del Señor. Sin él no puedo hacer nada. Amén. Y es él quien me dio lo que tengo. Si alguna capacidad, si algo puedo hacer, es sencillamente porque él me lo dio. Por eso dice Isaías, Jehová el Señor me dio lengua de sabio. Fue él. Esto no es mío. Lo recibí de él. Y dice para saber hablar palabras al cansado. Eso quiere decir que de nada sirve un talento si no existe una vocación de servicio y una disposición a servir. O sea, si Dios me ha dado algo, es para servir a mi Señor, es para exaltarlo a Él con mi servicio, porque con mi servicio yo reconozco que es Él quien me lo dio. Y lo que pueda hacer lo hago para su gloria. Y dice el texto, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, dice, para que oiga como los sabios. Entonces, no puede existir sabiduría al hablar
si no existe primero sabiduría para escuchar. Hay personas que quieren hablar y quieren que se les escuche, pero ellos no tienen la sabiduría para saber escuchar. Oye, Pastor Samuel, estoy aquí aprendiendo muchísimo, estoy como una esponja, absorbiendo todo para aprender. Ahora quiero hacerle otra pregunta, Pastor. Estamos en pleno auge, como decía mi esposo, en el auge de los medios de comunicación. Hay mucha eficiencia. Eficiencia es cuando tenemos optimización del tiempo, optimización de los recursos, ¿verdad? Ahora bien, hay mucha eficiencia en la comunicación porque todo llega instantáneamente, pero hay eficacia o mejor dicho, hay efectividad en esa comunicación porque quiero comentarle algo. Yo creo que antes de iniciar el programa estuvimos hablando ahí entre nosotros, y es que antes una carta, para que alguien se pudiera comunicar con alguien, con otra persona, tenía que enviar una carta y demoraba hasta años. Y vemos en la comunicación del apóstol Pablo, él se comunicaba a través de cartas. Él predicaba a través también de cartas. Sí. Y esas cartas llegaban a los meses y posiblemente hasta años llegaban. Ahora no, ahora estamos hablando ahora mismo directamente con Colombia. Usted está en Colombia, nosotros estamos aquí en Europa. O sea, dos continentes totalmente distantes, nos separa un gran océano Atlántico y ahora mismo estamos hablando, Pastor. Entonces, a veces eso nos da una sensación de que somos muy buenos comunicándonos. Esta generación de hoy es mejor comunicadora y la iglesia está siendo mejor comunicadora ahora que antes. ¿Qué cree usted, Pastor? Uy, es una pregunta importantísima. Digamos, en este tiempo nosotros hablamos algo que en comunicación se llama la inmediatez. Y es eso de que la información llegue a tiempo, sí, en el menor tiempo posible, en el uso de los medios de comunicación y en sacar el máximo provecho a los medios de comunicación. Pero el saber utilizar los medios de comunicación no necesariamente quiere decir que somos efectivos en la comunicación. Es más, estaba considerando que lo que mencionaba la hermana Keila acerca de, digamos, de las limitantes, de la precariedad que había en aquellos tiempos en cuanto a los medios de comunicación, lo que se demoraba en llegar una carta y digamos, algo importante es que debido a esa carencia que tenían digamos, los comunicadores de aquel tiempo, Pablo y los demás siervos de Dios, debido, digamos, a esa escasez de recursos, pues cuando hay recursos escasos, el desafío es ser efectivos, lo más efectivos que se pueda hacer. Exacto. Entonces, aunque ellos no fuesen muy extensos y fluidos en la comunicación, por la precariedad de los recursos, sin embargo, lo que sí eran es que eran efectivos. Era una comunicación efectiva. Ahora, no existían, por ejemplo, los medios, los recursos audiovisuales, de sonido, por ejemplo, para propagar la voz, los equipos de sonido que hay hoy en día. Pero tenemos que predicadores con audiencias de 3,000 y de 5,000 personas y hasta más. Wow. Y ver conversiones. O sea, nosotros hoy en día podemos colocar a la disposición de una campaña todos los recursos audiovisuales y lograr, por ejemplo, una conversión en masa como el apóstol Pedro de aproximadamente 5,000 almas que respondan al mensaje. Es algo impresionante. Es decir, la manera como estas personas hacían uso de lo que tenían para comunicar el mensaje del evangelio. Entonces, el asunto es que puede suceder que al tener tantas facilidades, pues se pierda la precisión, se pierda, digamos, la contundencia en la expresión del mensaje de Dios.
Y si algo necesitamos ser es contundentes en el mensaje. A veces los medios de comunicación también son desaprovechados para expresar cosas que de pronto, no tienen la utilidad que se espera o que debería. Y entonces, lamentablemente, a veces perdemos de vista ese aspecto tan importante por la familiaridad que tenemos ya con todos estos recursos y las oportunidades que nos presentan a nosotros. Entonces, hay que decir también que en medio de todo Dios se glorifica y que, por supuesto, es Dios quien ha abierto esta puerta de los medios de comunicación. Y no podemos decir que no se está haciendo efectivo porque el mensaje se predica y porque hay almas respondiendo al mensaje de Dios y hay y hay cristianos que están siendo tocados por el mensaje de Dios. Pero sí tenemos un desafío nosotros en este tiempo, y es que cuando miramos atrás a la iglesia primitiva, por decir algo, y nos miramos a nosotros, tenemos que reconocer la contundencia y la efectividad de ellos. Sí. Y de pronto, aunque nosotros tengamos tantos recursos a nuestro alcance, a veces no somos tan efectivos como ellos lo eran. Y obviamente que cuando llegamos a ese punto en particular, pues también tenemos que reconocer que, digamos, la dependencia que ellos tenían de Dios y también cómo, digamos, las circunstancias adversas, ¿no? Especialmente las persecuciones, hicieron que ellos fortalecieran su dependencia de Dios y aprovecharan al máximo la oportunidad de comunicar el mensaje que se les presentaba a ellos, como cuando Pablo fue llevado ante el rey Agripa y él pensaba que de pronto este hombre no tendría la oportunidad de volver a escuchar el mensaje, y Dios lo colocó ahí en ese momento. Y Pablo dio un mensaje que dice: por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, como para hablar acerca de la elocuencia, ¿no? Y la contundencia del mensaje y la precisión del apóstol Pablo. No, Pastor Samuel, estamos siendo muy bendecidos. Amén. Con este tema tan importante como lo es la comunicación. Pero lamentablemente, hermana Keila, estamos ya el tiempo concluyendo el programa. Estamos. Sí. Esto está ya como con visos de vigilia. Son las 11:26, de verdad que quisiéramos seguir, porque el tema está demasiado bueno, como decimos así en términos coloquiales. Está muy interesante, muy edificante. Sí. Pero bueno, estamos llegando al final, pastor, y nos gustaría escucharlo a usted con unos últimos consejos para mejorar en nuestra comunicación. Bueno, pastor, definitivamente que toda persona que quiera ser un efectivo comunicador, y en nuestro caso del mensaje del Evangelio de Jesucristo, tenemos que, por fuerza, tener que ver al más grande de todos los comunicadores, a nuestro Señor Jesucristo. Y las personas se desplazaban de grandes distancias para querer escuchar las enseñanzas del Maestro, la sabiduría que fluía de sus labios y toda la riqueza que emanaba de él. La gente era atraída por él, no solamente por lo que él enseñaba, por lo que él predicaba, sino también por la manera como él decía las cosas, Amén. La manera como él expresaba el mensaje. El Señor
el más grande de todos los comunicadores, fue tan buen comunicador, era tan buen comunicador, que hasta el día de hoy la gente está todavía dispuestos a abandonar todo lo que tiene con tal de seguirle a él. Amén. Si las personas estaban dispuestas a abandonarlo todo para seguirle a él, y hasta el día de hoy, después de tantos años, por supuesto que estamos hablando del más grande de todos los comunicadores. Y si queremos o si miramos la razón por la que él fue un comunicador tan efectivo, es bueno que nosotros miremos la vida del Señor Jesucristo y a través de ella entendamos y miremos y podamos ver en él, en su carácter, esas cosas que lo hicieron, esos rasgos que lo hicieron el más grande de todos los comunicadores. Amén. Y una de las cosas, por ejemplo, es que Jesús mostraba atención por las personas. Es decir, se mostraba interesado por las personas. Eso era un asunto muy importante en la vida de él. Además de todo eso, el uso que hizo el Señor Jesucristo de la cultura existente, de las costumbres de su tiempo, para transmitir la verdad divina, el uso de plantear preguntas, el uso de las preguntas. El Señor Jesucristo utilizó las preguntas para invitar y conducir a la reflexión a sus oyentes, para, digamos, con sus preguntas llevarlos a profundizar en algún tema. Esa forma que utilizó el Señor Jesucristo de transmitir la verdad y de decir la verdad, el uso de las historias cotidianas para transmitir la verdad divina. Ahora, algo que me llama la atención en la vida del maestro es que el Señor consideró más importante el tiempo apartado de la multitud que el tiempo frente a la multitud. Lo vemos a él apartándose continuamente, de manera que todo buen comunicador, así como el Señor Jesucristo lo hizo, necesita apartarse para refrescarse, para fortalecerse, para ordenar de pronto sus ideas y también los recursos que va a utilizar para la expresión del mensaje. Nosotros sabemos que ese tiempo es imprescindible, ese tiempo. Es decir, que el buen comunicador debe apreciar el valor de la soledad. Es decir, que el buen comunicador necesita un tiempo de soledad para reflexionar acerca de sí mismo y para fortalecerse en Dios y recibir de Dios ese influjo divino, esa fuerza que es la que nos hace efectivos a cada uno de nosotros. Entonces, esa cercanía del Señor Jesucristo con el necesitado también es algo, es decir, que Jesús no fue un maestro distante. Y eso es algo muy importante. Él no fue un maestro distante, sino fue un maestro cercano, que muchas de sus grandiosas enseñanzas fueron dadas de persona a persona, hablando con una sola persona. El interés de Jesucristo no variaba si tenía una multitud o si tenía una o dos personas. Siempre se mostró interesado por los demás. Bueno, esas son algunas cosas que pudiera compartir. Importante sin duda, Pastor Samuel, y definitivamente que nos enriquecen, no solo a nosotros, como decimos siempre, la audiencia que está allí, bueno, recibiendo todo
cual buenos receptores con la mente y el corazón abiertos que están siendo edificados. Hay varios comentarios, Sí, los hermanos varios. contentos de recibir esta gran enseñanza, Pastor Samuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Necesitamos Hablar. Agradecemos todas estas enseñanzas que hoy nos ha dejado, todos estos consejos. Bueno, yo estoy muy contento con este tema, hermana Keila. Wow, es que de verdad estoy aprendiendo muchísimo, pastor, y hay algunas personas que están pidiendo segunda parte. Porque es muy, muy bonito lo que estamos escuchando y es porque es muy útil, es del día a día, cómo me expreso, cómo hablo a las personas que me rodean. Son consejos tan prácticos, tan diarios, tan cotidianos, que no solamente lo limitamos a aquel que está en un altar predicando, sino que todos nosotros somos comunicadores y necesitamos todos estos tips y todos estos ejemplos a seguir, como lo vemos en la Biblia, como lo fue nuestro amado Señor Jesucristo y otros hombres de Dios que fueron excelentes comunicadores, no teniendo los recursos que hoy tenemos nosotros. Entonces, sacando yo conclusiones de todo lo que usted está diciendo, hermano, pastor, fueron en realidad entonces ellos más eficientes que nosotros, porque se esforzaron más, ¿verdad?, para que esa palabra llegara. Nosotros ahora tenemos muchas facilidades y a veces desaprovechamos estos medios y simplemente a veces damos un mensaje que no trasciende o entramos en detalles que no tienen nada que ver con lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Debemos aprovechar esta gran oportunidad que Dios nos ha dado, aprovechar el tiempo donde el Señor nos ha traído a este tiempo y a esta hora, ¿verdad? Para que podamos predicar la palabra de Dios eficazmente, eficientemente, pero sobre todo efectivamente. Estos son términos que aunque parezcan un poquito complicados para algunos, todo eso está en la Biblia. No con la palabra eficiente, pero de hecho la oración eficaz, por ejemplo, la eficacia está en la Biblia. Los resultados de cada palabra predicada, eso es bíblico. Entonces, aquel que venga a decir, no, que esto no es bíblico, que ustedes están perdiendo el tiempo hablando de la comunicación, simplemente le abrimos la Biblia y comenzando desde Génesis 1, ahí habla de que Dios dijo, así Dios habló y desde el comienzo la creación se dio a través de la palabra, a través de la comunicación. Amén. Sí, señor. Pastor Samuel, le cedo el espacio, pastor, para que nos, pues ya dé unas palabras, mi apreciado pastor, de despedida a toda la audiencia que fielmente ha estado allí para escucharlo y ser bendecida a través de su vida. Bien, pastor, muchas gracias. Leí o tomé algunos apuntes de un orador que escuché alguna vez que dijo algo que me llamó la atención. Dice, la palabra es el vehículo fundamental de la comunicación. Sus significados nos orientan o nos confunden, nos hieren o nos alientan. La palabra es la única medicina que cura el alma. La palabra tiene tal poder que une lo desunido y desune lo que está unido. La palabra puede dejar marcas indelebles en el espíritu humano. Hechos 14:1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Me llama la atención esa expresión, hablaron de tal manera. Que el Señor nos ayude a hablar de tal manera que se produzcan los mismos efectos que cuando estos grandes hombres de Dios vieron que se produjo cuando predicaron el mensaje de Dios. Que el Señor nos ayude, que nos dé lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, como dice la Escritura, y definitivamente es el Señor quien nos puede enseñar a nosotros, porque la Biblia dice que todos estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y esa expresión, palabras de gracia, eso tiene una profundidad, hermano mío, porque son esas las palabras que cambian vidas, que producen cambios y transformaciones. Que el Señor en su misericordia nos ayude. Seguramente para eso será necesario que, como a Isaías, ponga
el carbón encendido del altar en nuestros labios. Amén. A fin de que toda palabra humana nuestra que tienda a desviar la atención de los hombres y a desviarlos de la mirada del Salvador, pues toda palabra que no sea el Señor, pues ponga ese carbón encendido y la queme, la arranque, la quite de nuestros labios, de nuestra boca, y que ponga sus palabras. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Samuel. Sí, sí. Con todo gusto, Pastor. Por estar con nosotros, por ser de bendición. Amén, amén. Por dejarnos esta enseñanza tan maravillosa. Que el Señor le bendiga a usted, Pastor Samuel, a su esposa, a su niño, a la congregación en Itagüí. Todo nuestro saludo y cariño. Algunos hermanos de la iglesia que se conectaron. Yo no les dije nada, pero se conectaron. Gloria a Dios, qué bueno. Bendiga a los hermanos de allí de Itagüí. Los hermanos de Itagüí, saludos cordiales para la congregación. Amén, amén. De verdad que para su esposa, Pastor, muchos saludos para toda su familia. De verdad que estamos muy contentos de tenerlo en el programa porque ha sido un tema edificante. Hemos aprendido mucho, Pastor, y sé que usted habla desde la experiencia de tantos años, ¿verdad? Como pastor y como comunicador también en la radio. 24 años. Wow, 24 como locutor años. De radio y 22 muchos años, Pastor. Pastoreando. Así que son muchos años. Muchos años, de Pastor. Experiencia. Sí, sí. Y damos gracias porque usted ha dedicado este tiempo para darnos toda esta enseñanza de una forma magistral. Que el Señor le bendiga, Pastor Samuel. Así es, así es. Y ojalá ya pueda estar aquí con nosotros y visitarnos. Amén. Amén. Igualmente. Usted sabe, Pastor Osvaldo, que la próxima debe ser con la hermana Keila, ¿no? Los brazos abiertos aquí en estas tierras paisas. De verdad que sabe que le apreciamos mucho y que considero una bendición el disfrutar de su amistad, Pastor. De verdad que le aprecio con todo corazón. Mi hermana Keila, Dios la bendiga. Amén. Y que desde aquí oramos por ustedes para que el Señor les respalde cada día y bendiga esa preciosa congregación allá en Oviedo. Gracias. ¿Verdad? Ha sido para mí un privilegio, una bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias, Pastor Samuel. Un abrazo en el amor de Cristo Jesús. Gracias, Pastor. El sentimiento es recíproco. Nosotros también nos sentimos muy contentos y privilegiados de parte de Dios de tenerlo a usted en este programa y que, bueno, ha sido una conversación como más íntima, como se decía, como debe serse la comunicación, ¿verdad? De verdad estamos muy contentos, Pastor, y seguiremos orando también por usted, por su familia y por toda la obra ya en Colombia, que también le tenemos mucho cariño. Hay mucha audiencia de Colombia que nos escribe, que siguen los programas de Necesitamos Hablar, los programas de la radio también. Así que a todos nuestros hermanos colombianos, desde aquí un abrazo muy grande porque queremos mucho al pueblo colombiano, que son nuestros vecinos. Nosotros somos venezolanos y los colombianos y venezolanos como hermanos. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga mucho, querido hermano. Dios le bendiga mucho, Pastor. Un abrazo fuerte. Amén. Bueno, hoy ha sido un día edificante, un día de victoria, porque he aprendido muchísimo sobre el tema de la comunicación. Yo también he estado pues allí tratando de captar lo más mínimo, que pueda, sí, todo. Qué bueno es que queda grabado. Sí. Sí. Porque así yo lo repaso. Así todos pueden entrar y ver en diferido todo en el momento que quieran este programa de Necesitamos Hablar. Hay un hermano que dijo que el próximo programa debe haber un próximo programa sobre ¿cuál fue el programa de hoy? La pregunta es, ¿sabes comunicarte, no? Sí. Él dijo, ¿sabes escuchar? Hoy interesante. Muy interesante. Bueno, ¿sabes escuchar? Sí, tiene que ver, ¿no? También con el proceso comunicativo, ¿no? Sí, claro, porque nos gusta hablar, pero también tenemos que aprender a escuchar. Claro. ¿Sí? Es que un buen conversador, una persona que sea un buen conversador, una persona que sabe escuchar. Exacto. Si no sabes escuchar, entonces no eres un buen conversador. Porque uno tiene que tratar de captar las necesidades del otro, lo que él me está diciendo, captarlo, y en función de toda esa información que me está suministrando, pues puedo yo también darle una interacción pues acorde a ese caballero o esa dama que me está hablando.
Amén, amén. Mis amados, gracias por estar con nosotros, por sugerir esos temas, por estar pendiente de la programación y de enriquecer este programa. Que el Señor les bendiga en gran medida. Yo he sido nutrido, he sido muy bendecido. Me siento contento de que haya sido el pastor Samuel quien abordase este tema, porque cuenta con la trayectoria, con la experiencia, porque sabe de qué está hablando. Así que yo estoy muy contento, hermana Keila. Yo me voy pues muy satisfecha con el programa de hoy. He aprendido mucho. Veo que es un programa totalmente educativo. Amén. No es esa fusividad, como decía el pastor, no. Es un programa totalmente educativo el tema de hoy. Y para aquellos que son amantes de la comunicación, pues yo creo que hoy todos ellos también salen muy contentos con este programa. Vemos aquí a la pastora Laura Villegas que dijo, sí, Jesucristo fue el más grande de todos los comunicadores. Alguien dijo, nunca ha hablado hombre así. Amén. También la hermana Laura confesó que ella pues no es muy dada a los medios de comunicación, pero eso eso no menoscaba ni tampoco pues subestima esa comunicación o esa arte de comunicar que Dios ha puesto en los labios de nuestra hermana Laura, porque cada vez que yo escucho a la hermana Laura predicar o aconsejar, pues yo me gozo. Ese mensaje es importantísimo y eso es lo que prevalece por encima de cualquier otra cosa, por encima de los medios, de todo esto que estamos viendo ahora mismo en las redes sociales. Bueno, yo todavía estoy aprendiendo. Aquí a veces yo, bueno, hermanos, me confundo en estas máquinas, en estos cables. Aquí estamos aprendiendo todos, ¿verdad? Y le hemos tenido cierto temor a la tecnología, y eso es verdad. Y a veces yo digo, no puedo, pero cuando digo no puedo, pues me estoy atando. Yo digo, no, tengo que intentar, tengo que esforzarme, voy a meterle mano a esta máquina porque tengo que aprender. Y así se pueden vencer un poco esos miedos, ¿verdad? Pero lo importante es que ese mensaje tenga un gran contenido, que sea contundente, que sea simplificado para que toque cada corazón, mis hermanos. Amén. Ya los medios, por supuesto, son importantes y es bueno que nosotros también aprendamos, pero es importante que el mensaje sea claro, conciso y que sea un mensaje lleno de la unción del Espíritu Santo. Amén. Y ayúdennos siempre en oración. Amén, amén. Oración para que cada programa, cada tema sea ideal, oportuno, que sea de muchísima bendición, porque nuestro mayor deseo es ese justamente, que pueda ser de edificación para toda la audiencia, así como lo es para nosotros. Amén, el objetivo amén. es que después de un programa como este, nosotros sepamos comunicarnos mucho mejor. Así es. Que lo intentemos, que trabajemos en ello, que tratemos de perfeccionarnos, como decía el pastor Samuel, en todo lo que concierne a esto, sin dejar de lado lo más importante que es la vida espiritual, la intimidad con el Señor, pero sí de mejorar cada día más. Amén, amén. Bien, amados, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en Necesitamos Hablar. Con la ayuda del Señor, el próximo sábado seguiremos aquí en pie de lucha. Amén. Para traer un mensaje que sea de edificación. No se lo pierdan y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en este programa de Necesitamos Hablar. Un abrazo muy grande. Feliz noche para todos los que ya están aquí en España y a todos los hermanos, pues un feliz día en lo que falta para culminar. Dios les bendiga muchísimo.